Hola, hola, bienvenidos a la MX Radio Neta, la red, de verdad, desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema de la Revolución Constitucionalista Mexicana. Prepárate para una inmersión profunda en este conflicto que, como ya sabrás, cambió el rumbo de México para siempre. Así es. Hoy vamos a explorar a fondo este movimiento, desde sus raíces en la oposición al régimen de Huerta, pasando por la intervención de Estados Unidos, las alianzas y rupturas entre figuras como Villa, Zapata y Carranza, hasta las batallas clave que definieron el destino de la nación. Un periodo de la historia mexicana que a veces parece una novela, ¿verdad? Tantos personajes, tantas intrigas, tantas batallas. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo se desencadenó este conflicto? ¿Qué llevó a la Revolución Constitucionalista? Para entender la Revolución Constitucionalista, primero debemos comprender el contexto del ascenso de Victoriano Huerta al poder, tras el asesinato de Francisco Madero en 1903. Madero, el presidente idealista que prometía democracia y justicia social, termina asesinado. Un golpe de Estado que no solo truncó una vida, sino también la esperanza de un cambio pacífico. Y es aquí donde entra Huerta, ¿verdad? Exacto. Huerta, un militar de carrera, aprovechó el caos para tomar el poder, rompiendo el orden constitucional y estableciendo un régimen represivo. Imagínate la indignación de aquellos que habían luchado por la democracia con Madero. Indignación que no tardó en convertirse en resistencia. Y en este punto surge la figura de Venustiano Carranza, ¿cierto? Gobernador de Coahuila, un hombre que representaba el orden, la legalidad, la constitución. Precisamente. Carranza, junto con otros líderes, lanza el Plan de Guadalupe, desconociendo el gobierno de Huerta y llamando a restaurar el orden constitucional. Este plan no era simplemente un documento legal, sino un llamado a la acción, un grito de guerra que resonó en todo México. Y así se inicia una guerra civil. Un país dividido, enfrentado en una lucha por el poder y el futuro de México. ¿Y qué nos puedes contar de las fuerzas que se unieron a Carranza en esta lucha? ¿Quiénes fueron los constitucionalistas? El movimiento constitucionalista encontró un terreno fértil en el norte del país, atrayendo a líderes con diferentes motivaciones e ideales. Por ejemplo, Álvaro Obregón, un militar estratega con gran capacidad de liderazgo, se unió a la lucha en Sonora. Obregón, el futuro presidente de México. Interesante cómo la revolución forjó a tantos líderes. ¿Y qué otros personajes clave se unieron a los constitucionalistas? En Chihuahua se alzó Francisco Villa, una figura legendaria, un guerrillero carismático que contaba con un gran respaldo popular, especialmente entre las clases bajas. Su división del norte se convirtió en una fuerza formidable, capaz de desafiar al ejército federal. Villa, el Centauro del Norte, un personaje tan complejo como la propia revolución. Un líder militar brillante, pero también un hombre con un pasado turbulento. ¿Y qué hay de Pablo González? Pablo González, otro líder militar importante, se unió a la lucha desde Coahuila. A diferencia de Villa, González provenía de una familia acomodada y tenía fuertes vínculos con la clase media. Su incorporación al movimiento demuestra la diversidad de los constitucionalistas, unidos por un objetivo común: derrocar a Huerta. Una coalición de líderes con diferentes orígenes, ideales y ambiciones, unidos por la defensa de la Constitución. Y mientras el movimiento se fortalecía en el norte, ¿qué pasaba en el centro y sur del país? A diferencia del norte, la participación en el centro y sur fue más limitada. Emiliano Zapata, el líder campesino que luchaba por la tierra y la justicia social, se oponía a Huerta, pero operaba de forma independiente a los constitucionalistas. Su plan de Ayala, que demandaba la restitución de las tierras a los campesinos, chocaba con los intereses de algunos líderes constitucionalistas. Zapata, el símbolo de la lucha campesina, un líder que no se doblegaba ante nadie. Su visión de la revolución era más radical, más enfocada en la justicia social que en la política. Y en medio de este panorama surge un actor externo que complica aún más la situación: Estados Unidos. Cierto, la intervención estadounidense en Veracruz con el pretexto del incidente de Tampico añadió un nuevo nivel de complejidad al conflicto. Aunque finalmente se retiraron, su presencia tuvo un impacto considerable. ¿Y qué fue exactamente lo que sucedió en Tampico? Para quienes no están familiarizados con este incidente, ¿podrías contarnos un poco más? Claro. En abril de 1914, un grupo de marineros estadounidenses fue arrestado en Tampico por las fuerzas federales de Huerta. Aunque el incidente fue menor, el gobierno de Woodrow Wilson aprovechó la ocasión para intervenir en México. ¿Y qué hicieron los estadounidenses? Nada menos que 21 cañonazos de saludo a la bandera estadounidense como disculpa. Imagínate la tensión que eso generó. Huerta intentó negociar, pero Wilson ya había dado instrucciones para ocupar Veracruz, el puerto más importante del Golfo de México. Increíble. Una demostración de fuerza que puso en jaque a Huerta y a los constitucionalistas. ¿Cómo afectó esto al desarrollo de la revolución? Bueno, la intervención impidió que Huerta recibiera un cargamento de municiones que venía de Alemania,
lo que sin duda debilitó su posición militar. Es cierto. Y a pesar de esta intervención, la revolución seguía su curso, ¿verdad? Hablemos ahora de una batalla que fue clave para los constitucionalistas, la batalla de Zacatecas. La batalla de Zacatecas fue crucial. Liderados por Villa y su brillante estratega militar Felipe Ángeles, los constitucionalistas lograron tomar esta estratégica ciudad, abriendo el camino hacia la Ciudad de México. Zacatecas, una ciudad rodeada de cerros, convertida en un campo de batalla. ¿Puedes describirnos la escena? ¿Cómo se desarrolló esta batalla tan importante? Los federales, bajo el mando del general Medina Barrón, colocaron su artillería en dos de los cerros más altos, La Bufa y El Grillo. Desde allí, controlaban la ciudad y sus alrededores. Una posición estratégica, difícil de tomar. ¿Cómo lograron los constitucionalistas vencer a las fuerzas federales? Villa y Ángeles planearon un ataque estratégico. Mientras la artillería villista bombardeaba las posiciones enemigas en La Bufa y El Grillo, la infantería, bajo el mando de Pánfilo Natera, ascendía por los cerros que rodeaban la ciudad, tomando por sorpresa a las fuerzas federales. Debió ser una batalla épica. Soldados luchando en las laderas de los cerros, bajo un sol abrasador, el sonido de los cañones resonando en el valle. ¿Cuál fue el resultado final? Una victoria contundente para los constitucionalistas. Las tropas federales, viéndose superadas, abandonaron sus posiciones en desbandada. Se calcula que hubo 5.000 bajas en el bando federal y 3.000 en el visil en el revolucionario. Un triunfo que marcó un punto de inflexión en la guerra. Y con Zacatecas en su poder, Villa pudo avanzar hacia la capital. Estaba el camino libre para los constitucionalistas. No tan rápido. Aunque Villa tenía el camino libre hacia la capital, Carranza, temiendo su creciente poder e influencia, bloqueó los envíos de carbón a la División del Norte, lo que impidió que sus trenes avanzaran. ¡Qué jugada tan astuta por parte de Carranza! Me imagino la frustración de Villa, con su ejército detenido justo cuando estaba a punto de tomar la capital. ¿Qué estaba haciendo Carranza mientras Villa se veía frenado? Carranza no se quedó de brazos cruzados. Mientras Villa se encontraba en Zacatecas, otros líderes constitucionalistas avanzaban por diferentes frentes. Obregón, por ejemplo, avanzaba por el occidente, tomando Guadalajara y acercándose al centro del país. Obregón era estratega, siempre un paso adelante. ¿Y qué hay de Pablo González? ¿Qué ruta siguió él? Pablo González avanzaba por el este, tomando ciudades importantes como Monterrey, Tampico, San Luis Potosí y Querétaro. Imagínate, los constitucionalistas estaban cerrando el cerco sobre Huerta desde diferentes direcciones. Una estrategia coordinada para asfixiar al régimen de Huerta. Y con la presión aumentando, ¿qué sucedió con Huerta? ¿Cómo terminó su gobierno? Ante la inminente derrota, Huerta no tuvo más opción que renunciar a la presidencia en julio de 1914. Abandonó el país, buscando refugio en Europa. El fin de una dictadura, el triunfo del movimiento constitucionalista. Parecería que la paz estaba a la vuelta de la esquina, pero sabemos que la historia de la Revolución Mexicana no termina ahí. ¿Qué sucedió después de la caída de Huerta? Tras la renuncia de Huerta, Carranza, como líder del movimiento constitucionalista, asume la presidencia. Sin embargo, las diferencias ideológicas y las ambiciones personales entre los líderes revolucionarios no tardaron en resurgir, dando lugar a una nueva fase del conflicto, la guerra entre facciones. La revolución se vuelve contra sí misma, una lucha fratricida entre antiguos aliados. ¿Y qué papel jugó la Convención de Aguascalientes en este nuevo escenario? Era un intento de reconciliar a las facciones. La Convención de Aguascalientes, que se reunió entre octubre de 1914 y enero de 1915, fue un intento de encontrar una solución política y unificar a las facciones revolucionarias. Representantes de diferentes grupos, incluyendo los carrancistas, villistas y zapatistas, se reunieron para discutir el futuro del país. Un espacio para el diálogo, para la construcción de Nuevo México. ¿Qué sucedió en la convención? Lograron llegar a un acuerdo. A pesar de las buenas intenciones, las tensiones eran demasiado profundas. Los zapatistas, liderados por un joven general llamado Gildardo Magaña, exigieron la renuncia de Carranza y la inmediata implementación del Plan de Ayala, que establecía la devolución de tierras a los campesinos. La tierra, el motor de la revolución. Para Zapata y sus seguidores, no había revolución sin justicia social, sin la restitución de las tierras arrebatadas a los campesinos. ¿Y qué postura tomó Villa en la conversión? Villa, aunque simpatizaba con la causa campesina, tenía sus propias ambiciones. Buscaba un mayor reconocimiento de su poder militar y político. Su relación con Carranza era tensa, marcada por la desconfianza y la competencia por el liderazgo. Un choque de personalidades, de visiones. Carranza, el político; Villa, el caudillo; Zapata, el líder campesino. Tres figuras emblemáticas, tres proyectos de nación.
¿Y qué pasó con Carranza? Aceptó participar en la convención. Carranza, desconfiado de Villa y Zapata, se negó a asistir a la convención. Desde su perspectiva, la convención era un intento de debilitar su liderazgo y socavar su autoridad. Un juego de poder, una lucha por el control de la revolución. Y con Carranza ausente, ¿qué decisiones se tomaron en la convención? Lograron los villistas y zapatistas unificar sus fuerzas. La convención, a pesar de la ausencia de Carranza, logró nombrar a un presidente interino, Eulalio Gutiérrez, un personaje relativamente neutral que se esperaba pudiera mediar entre las facciones. Y Carranza aceptó esta decisión. Reconoció la autoridad del presidente interino. Para nada. Carranza, desde Veracruz, donde había establecido su gobierno, desconoció el nombramiento de Gutiérrez y se declaró en rebeldía contra la convención. La ruptura se consuma, la revolución se fragmenta aún más. ¿Y cómo reaccionaron Villa y Zapata ante esta situación? Se mantuvieron unidos frente a la negativa de Carranza. Ante la negativa de Carranza, las fuerzas carrancistas abandonaron la Ciudad de México. Villa y Zapata, unidos por su oposición a Carranza, entraron triunfantes a la capital en diciembre de 1914. Ambos líderes firmaron el Pacto de Xochimilco, un acuerdo para colaborar en la lucha contra Carranza. Una imagen poderosa. Villa y Zapata, dos de los líderes más importantes de la revolución, unidos en la capital. Fue este pacto el inicio de una alianza sólida. Lograron coordinar sus esfuerzos para derrotar a Carranza. La alianza entre Villa y Zapata, a pesar de su simbolismo, fue efímera. Las diferencias ideológicas y las ambiciones personales de ambos líderes dificultaron la colaboración. Zapata, enfocado en la lucha por la tierra en el sur, no compartía el interés de Villa por controlar el gobierno nacional. Dos visiones de la revolución, dos caminos divergentes. Zapata, el líder campesino; Villa, el caudillo con aspiraciones nacionales. Y con esta ruptura, la revolución se convierte en una lucha a tres bandas. ¿Es así? Exactamente. Carranza en Veracruz, Villa en el norte, Zapata en el sur. Tres fuerzas en pugna, cada una con su propio proyecto de nación. Y en esta lucha por el poder, ¿quién tenía la ventaja? ¿Quién contaba con las mejores armas, con los mejores estrategas? A pesar de la fuerza de Villa y Zapata, Carranza contaba con una ventaja clave: el talento militar de Álvaro Obregón. Obregón, el estratega brillante, el hombre que supo adaptarse a las circunstancias y leer el tablero de juego. ¿Qué papel jugó Obregón en el triunfo del constitucionalismo? En 1915, las fuerzas de Villa, confiadas en su superioridad numérica y en la fama de su líder, intentaron tomar Celaya, una ciudad estratégica bajo el control de Obregón. Celaya, el escenario de una batalla decisiva. Cuéntanos cómo se desarrolló este enfrentamiento. Obregón, con su astucia militar, supo aprovechar el terreno y las debilidades del ejército villista. Implementó nuevas tácticas de guerra, como el uso de trincheras y ametralladoras, que resultaron letales para la caballería villista. Un choque entre dos estilos de guerra: la caballería tradicional de Villa y las tácticas modernas de Obregón. ¿Cuál fue el resultado de esta batalla? La batalla de Celaya fue una derrota aplastante para Villa. Sus fuerzas, desmoralizadas y diezmadas, se vieron obligadas a retroceder. Una victoria que marcó el declive de Villa y el ascenso de Obregón. Hubo más enfrentamientos entre estos dos líderes. Sí, las fuerzas de Villa y Obregón se enfrentaron en varias ocasiones durante 1915, en lo que se conoce como la Campaña del Bajío. Obregón, con su superioridad táctica, logró vencer a Villa en batallas como Trinidad, León y Aguascalientes. Una serie de victorias que consolidaron el poder de Obregón y de Carranza. Pero estas victorias tuvieron algún costo para Obregón. Sí, en la batalla de Santana del Conde, Obregón fue herido por un fragmento de granada y perdió su brazo derecho. Un sacrificio que lo convirtió en un héroe de la revolución, pero también en un símbolo de la brutalidad de la guerra. Un precio alto por la victoria. Y con Villa debilitado, ¿qué pasó con Zapata y su movimiento en el sur? Zapata, fiel a sus ideales agraristas, continuó su lucha en Morelos, Guerrero y Puebla. Sin embargo, su movimiento, aislado y sin el apoyo de Villa, no pudo desafiar el creciente poder de Carranza. Un final trágico para un líder que luchó incansablemente por la justicia social. Y con Villa y Zapata fuera del juego, ¿qué sucedió con Carranza? Logró consolidar su poder y pacificar el país. Carranza, con el apoyo de Obregón y su ejército, logró recuperar el control de la capital y establecer un nuevo gobierno. En 1917 se promulgó una nueva constitución que incorporaba muchas de las demandas de la revolución, como la reforma agraria, los derechos laborales y la educación laica. La Constitución de 1917, un legado fundamental de la Revolución Mexicana. Un documento que sentó las bases para la construcción de un nuevo México, un México más justo e igualitario.
Pero la historia de la Revolución Mexicana no termina ahí, ¿verdad? ¿Qué sucedió con los líderes revolucionarios? ¿Qué destino les deparó la historia? Bueno, Carranza, después de promulgar la nueva Constitución, se enfocó en consolidar su poder y en pacificar el país. Sin embargo, su gobierno, marcado por el autoritarismo y la represión, no logró la paz ni la unidad que tanto anhelaba México. Carranza, el hombre que lideró la revolución constitucionalista, terminó siendo víctima de la misma violencia que había desatado. ¿Qué sucedió con él? En 1920, un grupo de militares, encabezados por Álvaro Obregón, se rebeló contra Carranza acusándolo de traicionar los ideales de la revolución. Carranza, abandonado por sus aliados, huyó hacia Veracruz, pero fue asesinado durante su huida. Un final trágico para un líder que, a pesar de sus errores, jugó un papel fundamental en la historia de México. Y Obregón, el estratega, el héroe de Celaya, ¿qué papel jugó en este nuevo capítulo de la revolución? Obregón, con el apoyo del ejército y de algunos sectores populares, se convirtió en presidente de México en 1920. Su gobierno, a diferencia del de Carranza, se caracterizó por un pragmatismo que le permitió consolidar el poder y sentar las bases para la construcción de un nuevo Estado mexicano. Obregón, el hombre que supo adaptarse a las circunstancias. El militar que se convirtió en estadista. ¿Y qué hay de Villa y Zapata? ¿Qué destino les deparó la historia? Villa, después de su derrota en Celaya, se replegó al norte, donde continuó su lucha de forma independiente. En 1920, tras un acuerdo con el gobierno de Obregón, Villa se retiró a una hacienda en Chihuahua, pero 3 años después fue asesinado en una emboscada. El centralo del norte, el líder carismático que desafió al poder establecido, terminó sus días en la soledad de una hacienda, traicionado por la misma revolución que había ayudado a forjar. ¿Y Zapata? ¿Cuál fue su destino? Zapata, fiel a sus ideales, continuó su lucha por la tierra y la justicia social en el sur de México. En 1919 fue asesinado en una emboscada orquestada por Jesús Guajardo, un coronel del ejército carrancista. 2 líderes emblemáticos, 2 símbolos de la lucha por la justicia social asesinados en circunstancias misteriosas, 2 muertes que marcaron el fin de una era, el fin de la Revolución Mexicana. Así es, con la muerte de Zapata y Villa, la Revolución Mexicana llegó a su fin. El país, devastado por la guerra, comenzó un largo proceso de reconstrucción, de reconciliación, de búsqueda de una nueva identidad. Un proceso que continúa hasta nuestros días. La Revolución Mexicana, a pesar de su violencia y sus contradicciones, dejó un legado imborrable en la historia de México. Nos enseñó que el cambio es posible, que la lucha por la justicia social es un camino largo y difícil, pero necesario. Nos mostró la fuerza del pueblo mexicano, su capacidad de resistencia, su anhelo de un futuro mejor. La Revolución Mexicana nos dejó un legado de leyes, de instituciones, de símbolos, pero sobre todo nos dejó un legado de esperanza, de lucha, de transformación. Un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado, a construir un presente más justo y a soñar con un futuro más igualitario. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro viaje por la Revolución Constitucionalista Mexicana. Una historia épica, llena de personajes memorables, de batallas heroicas, de ideales que trasciendan el tiempo. Espero que este recorrido por la historia les haya permitido comprender mejor este periodo crucial en la historia de México, un periodo que marcó un antes y un después en la vida del país. Suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para novedades. Fue un placer, nos escuchamos pronto.